Esta rueda de preguntas. Tenemos una pregunta que está hecha para el doctor Roy Sadler. Can you hear me now? The question is this. Pareciera que hay un interés en evaluar el aprendizaje al entender qué logran los estudiantes al final de un curso. ¿Cuán importante es entonces de evaluar progreso para tomar decisiones importantes de cómo se hacen estos cursos y cómo los estudiantes aprenden? La segunda pregunta es cómo pueden los profesores modificar su estilo de enseñanza para cumplir el contexto de su estudiante. Bueno, la primera pregunta de cuán importante es de evaluar el progreso. Yo creo que es importante de evaluar el progreso del estudiante, tanto por el bien de ellos y para el bien del profesor. Lo que creo que es un peligro en realidad es cuando consideramos los puntajes de progreso del estudiante y la sumamos todos. Ese es el problema, porque no obtenemos una medida real de su logro al final del curso, al simplemente sumar puntajes de progreso. Les daré un ejemplo. Si entrenan un piloto de un avión caza avanzada, uno querrán que exhiben todos los comportamientos necesarios para despegar y hacer las otras cosas como manejar emergencias. Uno quiere que se equipen completamente como pilotos antes de que conduzcan o piloteen el avión donde estarán. Sin embargo, al llegar a ese nivel final de eficiencia para certificación como piloto de cazas, no se suman todos los pasos que llevaron a ese nivel de eficiencia o efectividad. Uno simplemente los ayuda y si encuentran, por ejemplo, a medida que los evalúas en el camino y en su progreso de que algunas cosas se enseñaron de una manera que realmente los confunde, hay que remediar esto. El tema es cuán efectivos son como pilotos al final del curso de enseñanza. Eso es lo importante. Ahora a veces, bueno, la segunda pregunta es cómo pueden modificar los estilos de enseñanza de los profesores para cumplir con el contexto del estudiante. Esto es un problema significativo y un problema creciente en los últimos años, o ha sido en los últimos años, debido a la diversificación de los estudiantes. Y algunos estudiantes vienen de historias y trasfondos donde no tienen experiencia real en el aprendizaje riguroso, desconocen cómo hacerlo, tienden a no aprender muy rápidamente y en algunos de las observaciones hechas en la Universidad de California, el presidente anterior de la universidad escribió un libro y le preocupó mucho sobre cómo los profesores en varios de los campus de la Universidad de California han sido dirigidos hacia los estudiantes más inteligentes, olvidando a los estudiantes del extremo inferior. ¿Y por qué se le dirija las enseñanzas a los más inteligentes? Porque son más divertidos en enseñar, son más emocionantes en su enseñanza, responden más rápido y uno los trata casi como colegas y los otros simplemente tienen que dejar ser abandonados, pero aún se pasarán sus ramos. Hay una mujer llamada Stella Ben-Simon y ella dice que realmente tenemos que encontrar nuevas maneras de lograr que los practicantes, esos son los profesores académicos, aprendan cómo abordar a estudiantes de diferentes trasfondos y diferentes capacidades cuando entran. Este es un problema serio, pero hay que hacerlo de manera general y cuando encontremos eficiencias y deficiencias, no simplemente es decir que es la culpa del estudiante, hay que preguntarnos si nosotros somos en parte responsables para este resultado. Así que hay que aprender cómo a enseñar diferentemente a cada estudiante entonces. We have further questions here for el doctor Ernesto San Martín y dice lo siguiente. Dentro de la Facultad de Educación estamos en proceso de elaboración de estándares orientadores a las carreras de pedagogía.
Ellos deben estar listos en enero de 2018 y se aplicarán en 2019 para todos los programas en todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿cómo aplicar la noción de espacio de conocimiento a este proceso de elaboración? Aló. Aló. Se ríe el pato, pero es que... Está bien. No, sí, pero es muy encima. ¿Qué son estándares orientadores? Es como indicar más o menos qué deberían enseñarse en las facultades de educación, supongo. Ya. Con el nivel de expertise que salen los educadores. Ya. No sé cómo se podrían aplicar los espacios de aprendizaje, pero creo que si se trabaja de manera interdisciplinaria, uno podría a lo mejor generar un grupo que estudie las potencialidades de este tipo de herramientas. No sé si uno los podría poner en estándares que tienen que estar listos en 3 meses, es complejo, salvo que uno ponga intenciones, pero las intenciones a veces no se realizan. Pero yo creo que es mejor generar espacios para estudiar espacios de aprendizaje, generar espacios de aprendizaje para que podamos estudiar espacios de aprendizaje. Hay un desafío de poder combinarlos con los currículum, matemática y otros, y con otras ideas al respecto. Así que yo creo que más bien tomo la pregunta como una suerte de invitación implícita a ver si se puede generar grupos de colaboración. Eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Sadler. En el mismo contexto, yo voy a dar un poquitito más de información. La pregunta también tiene relación con la elaboración de los estándares y se pregunta lo siguiente: ¿qué experiencias del caso australiano de elaboración de estándares es posible, podemos considerar? Es decir, ¿cómo desde la experiencia australiana en la elaboración de estándares es posible tomarlos como referente? Más o menos esa es la idea. I understand the question. What I was talking about this Entiendo la morning pregunta. A lo que me refería en la mañana en el modelo o modo E es creo que la dirección que debamos seguir, y no es la dirección que sigue Australia en absoluto en este punto en tiempo. Lo que quiero decir es en 2 puntos principales. Uno no puede escribir los niveles de referencia. Esto ha sido una creencia de que era posible casi de manera universal en todas las universidades y las personas que controlan los sistemas de educación superior. Si solamente se escribieran cuáles son estas normas y estándares, las personas podrían referir a ellas y se puedan definir todo lo que quieran para que se logre comparabilidad y consistencia en sus juicios. Esto es imposible de lograr. No porque nos faltan las habilidades o la disposición, sino que las palabras utilizadas en las descripciones que se puedan escribir, les faltan las propiedades lingüísticas para ser capaces de ser libres de contexto. Los estándares en el mundo industrial, de fabricación industrial, no son libres de... Bueno, sí son libres de contexto. Entonces, un laboratorio que quiera ensayar algún objeto específico puede crear el método adecuado de ensayo y ensayar, porque las especificaciones para estos modelos de ensayo son bastante específicos, y algunos de los estándares emitidos por las organizaciones llamados Standards Australia se tratan de 4 centímetros de grueso el documento, pero una persona quien construye, por ejemplo, un laboratorio en un lugar y en varios lugares, estos laboratorios todos deberían testear a las mismas propiedades exactas, a las mismas normas y estándares exactas. Así que para varios productos que llegan a Australia, los fabricantes de China o cualquier otro país exportador tienen
laboratorios de testeo aprobados por Australia para testear sus productos antes de ingresar al país. El objetivo de poder expresar esto en símbolos y palabras se llama codificación. He escrito un artículo sobre la inutilidad de intentar codificar los logros académicos y ahí entró al problema de lingüística y lo que podríamos intentar en vez de. Si vemos, por ejemplo, los estándares para las mediciones, los estándares originales de las mediciones o los estándares de longitud, masa y tiempo, por ejemplo, el original de longitud se creó con una barra de metal que estaba seguro en París y tenía dos marcadores, y ese era el metro estándar. En 1100 en Inglaterra, el rey Ricardo, porque dijo que había muchas industrias que estaban vendiendo, por ejemplo, telas, simplemente visualizando y tratar de estandarizar la longitud y el grosor, por ejemplo, él indicó habrá una yarda estándar, habrá una yarda estándar a través de todo el reino. Él fijó el estándar hecho como la barra de París, una barra de hierro con dos marcas, y ese será el estándar promulgado por el rey, y si las líneas corresponden, se llevó toda esa longitud de yarda, se va a utilizado en toda Inglaterra para poder medir tela. Ese tipo de cosas utiliza el artefacto de una barra de hierro para que sea el estándar. El estándar de longitud no se define por esa barra en París, sino que de acuerdo a ciertas longitudes de ciertos luz en un vacío. Esas son condiciones reproducibles. Entonces, una bomba cayó sobre una barra de metal en París, el metro estándar se puede reconstruir fácilmente. Cualquier laboratorio que puede realizar el trabajo con unas asas de luz pueden crear también un metro estándar. Esto significa que se reemplazó un artefacto físico con un algoritmo que puede derivarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso no ha sido posible de realizar con el peso o con masa. Por lo tanto, ha habido un cilindro de una aleación especial mantenida en Francia también. No sé por qué todas esas cosas se guardan en Francia, pero había una bloca de una aleación metálica y se creía que era totalmente su composición y su masa no se iba a alterar durante siglos, y todas las otras masas tenían que compararse con eso y estandarizarse con eso. Australia, por lo tanto, y su país también es uno de los países que contribuyó con la toma de decisiones de cuál debe ser un kilo estándar, y todos los otros países contribuyó con el desarrollo de esto, tiene sus propios estándares, que es una copia de la original en Francia. Ahora la masa está bajo un proceso de no ser referido como un artefacto. El artefacto provino primero. Lo que tenemos que hacer en términos de nuestros estándares educacionales es mantener un estándar teniendo trabajos específicos que indican esto valen un nivel 7 o una nota de 7. Y eso, verificamos esos trabajos, ejercicios, quizás son todos diferentes, todos valen más o menos lo mismo, y le colocamos una nota, y por cada ejercicio o tarea tenemos la descripción de por qué esa tarea en particular exhibe las propiedades para un 7. Eso es diferente de decir, podemos tener una descripción general de un 7 y mostrar algunos ejemplos, porque cuando describimos por qué una tarea en particular satisface los estándares, las palabras que redactamos ahí tienen una referencia concreta. Se puede verificar las propiedades que se mencionan, entonces las palabras pierden mucho de su significado principal y obtienen algo más específico. Entonces creo que esa es la manera que tenemos que hacer las cosas. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, que lo podemos hacer con codificaciones, porque yo estoy convencido que no se puede. We have another question as well for Dr. Felmer.
La participación activa en la sala de clase ha sido considerada como un elemento fundamental para promover el pensamiento crítico y la formación ciudadana. ¿Han estudiado ustedes la relación entre ARPA y la formación ciudadana? A ver, estudiado no, pero hemos pensado. Primero que nada, si ustedes ven lo que ocurrió en ARPA, digamos, durante ese trabajo de los estudiantes, hay un montón de elementos que no tienen que ver necesariamente con matemática. Por ejemplo, respetar la opinión del otro. No solo respetar, sino que aceptar cuando tiene razón. El participar de manera de igual a igual, con diferencia. Imagínense una sala de clase donde hay niños provenientes de otro país, ¿ya? Y niños chilenos, ya que trabajan en grupo aleatorio. Me va a tocar me va a tocar resolver problemas con niños con otras culturas que piensan distinto. Quizás en una sala normal esos niños están en una esquina o tal vez incluso adelante, porque el profesor trató de ponerlos adelante para que no se sintieran mal, pero están juntitos y después todos los chilenos están por el otro lado. Trabajo en grupo aleatorio te va a obligar, pero no te obliga de mala gana, sino que trabajas en conjunto con gente. Entonces, se promueven una serie de valores de convivencia, de valores democráticos. Con respecto más a la materia misma, digamos, o sea, a nosotros no nos cabe duda que este tipo de actividades, con los cambios que hay que hacerle, digamos, estamos nosotros, por ejemplo, trabajando en un proyecto de escritura, ¿ya? En que hacemos algo muy similar, con un montón de cambios que tienen que ver con escritura. O sea, una persona que hace matemática no puede decir cómo se hace escritura, pero un grupo que está haciendo ARPA puede conversar con un grupo que sabe de escritura e inventar una propuesta que haga que los estudiantes escriban, ¿ya? Escriban y expresen opinión. Fíjense, en esto de expresar opinión, y eso tiene mucho que ver con formación ciudadana. Yo expreso mi opinión, y expreso mi opinión en matemática, ¿ya? Pero me toca otro ramo y expreso mi opinión en ciencia. Digamos. Yo pienso que el experimento está mal hecho, ¿ya? Eso es pensamiento crítico. En ciencia, y también es pensamiento creativo, cuando yo invento cómo resolver un problema. O sea, todas esas son características humanas que están presentes en todas las asignaturas, en particular van a estar presentes también en formación ciudadana. Con respecto a esto de dar opinión, hay mucha gente tímida, muchos somos tímidos en ciertas circunstancias, y en la sala de clases se nota, ¿ya? Entonces, hay una cuestión que nosotros hemos visto, y es de una simpleza extraordinaria, digamos. Es que cuando uno quiere que la gente opine, hay un grupo de 15 personas y uno quiere que todos opinen, mejor formar primero grupos de a 3 personas, opinar sobre eso. Y resulta que cuando uno está en un grupo de 3 personas, se mira la cara y es casi íntimo. Y ahí uno puede decir, ¿sabes que no sé qué decir? Eso no lo puede decir con 2 personas al frente. Jamás lo diría en una mesa, en un círculo con 20 personas. Pero con esas 2 personas que están al frente, digo, ¿sabes que no entiendo nada de esto? Y el otro me dice lo mismo y empieza a conversar. Entonces, en una discusión de 10, 15 minutos, puedes hacer que todas las personas tengan una opinión y se sientan con alguna capacidad de decir lo que se habló en ese grupo, ¿ya? El trabajo en grupo tiene una potencia realmente grande. Y hacer esto en formación cívica, que todos los estudiantes tengan opinión sobre distintas situaciones que tienen que ver bueno, formación ciudadana, formación cívica, dije yo, bueno, soy un poco viejo. Entonces, a mí no me cabe duda, digamos, que hacer este tipo de cosas con historia, por ejemplo, no sabría hacerlo yo, pero diseñar un problema que tenga que ver con las tácticas usadas por el Ejército Libertador, no, por el Ejército chileno en el desastre de Rancagua, y ver cuáles fueron los errores tácticos, ¿ya? Quizás ese problema es interesante, ver en qué se equivocaron, ¿ya? Y terminaron ahí encerrados en la plaza, tuvieron que salir apenas, digamos, casi muertos de hambre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Ahora, eso es interesante de hacerlo. Quizás con ese interés me interesa saber la fecha de las cosas, que una cosa fuma, aprenderse la fecha. Pero eso, o sea, es como el entrenamiento es interesante, o sea, el entrenamiento puede ser aburrido. Para jugar al fútbol puede ser aburrido tener que salir todas las mañanas a correr, a hacer ejercicios todos los días.
pero uno lo hace porque uno va a jugar un partido y eso es lo que le interesa. Entonces, si el partido es resolver ese problema de historia, ya que es interesante, por alguna manera me interesó a mí saber cuáles fueron los errores tácticos del ejército chileno, entonces ahora me va a interesar saber quizás aprender fechas y cosas que lo tengo que hacer para entender el problema. ¿No? Y así me imagino yo que uno puede inventar problemas de poderes del Estado, problemas en que los poderes del Estado están en pugna y cómo se resuelven de acuerdo a la Constitución. Y está la Constitución ahí y hay distintas maneras de resolverlo y los estudiantes en grupo definen cómo resolverlo y después discuten porque no todos llegaron a la misma conclusión. ¿Se fija? Entonces, evidentemente que se puede usar. La formación de opinión es un problema que tenemos en nuestras salas de clase, en todos los ramos, y en ese en particular es extremadamente importante, pero no es más importante que en matemática la formación de opinión. Gracias. Tenemos una pregunta en la mesa para el doctor San Martín. Preguntan, el profesor Polya, década de los 50, desarrolló 4 pasos para resolver problemas. ¿Esto sigue vigente? Si no es así, ¿por qué? Bueno, esa era para mí la pregunta, pero lo que Pato, o sea, Patricio Feldman, Pato, sí, porque fue mi profe de análisis, EDP era. Lo que presentó Pato es una manera de leer a Polya, o sea, conjeturar, la manera en que el profesor tiene que escuchar, todo es Polya, y la verdad es que la manera en que se hace matemática, como muy bien decía Pato, cuando uno intenta hacer algunas cosas de matemática, o en mi caso de estadística, uno conjetura y se equivoca 50.000 veces hasta que logra tener soluciones. Así que sí que es vigente, digamos. Y también retomo para aprovechar lo que Pato decía con su primera lámina, ¿no? Una pizarra con tiza. Me acuerdo que alguien en educación tomaba Polya como cuando decía que uno puede hacer matemáticas con una pizarra y una tiza, y con toda su manera de pensar, que era esto de estar conjeturando, y lo criticaba porque ese día con los TIC se pueden hacer muchas cosas en realidad. El ejemplo que muestra Patricio es bien interesante. Así que no, es completamente vigente las cosas de Polya. Sí. Muchas gracias. ¿Quieres complementar? Sí, por supuesto. Yo no sé cuál era la orientación de la pregunta, pero también hay otra línea, digamos, y me gustaría comentarla. De alguna manera, a Polya también se lo ha mal leído, ¿ya? En el sentido que hay 4 pasos bien definidos para resolver un problema. En el siguiente sentido, cuando yo tengo un problema, lo que primero tengo que hacer es entenderlo. Si no lo entiendo, no lo puedo resolver, así que ese es el primer paso. El segundo paso es definir una estrategia. Si no tengo una estrategia, no lo puedo resolver. El tercer paso es ejecutar la estrategia y llegar a la solución. Y el cuarto paso es, una vez que llegue a la solución, interpretar mi solución y ir más allá. Si bien Polya dijo esos 4 pasos no son así. O sea, no son en orden. Uno cuando resuelve un problema que no sabe, imagínense que uno quiere cruzar un bosque y no sabe cómo cruzarlo. Uno primero entiende el problema de cruzar el bosque y después intenta cruzarlo y tiene distintas estrategias y 10 de las estrategias no le resultaron. Y entonces tiene que volver atrás y decir, no, es que en realidad no estoy entendiendo el problema porque tengo que irme por este otro lado, ¿ya? Y entonces tengo que volver a leer el problema. Entonces es un proceso, ¿ya? Y a alguien se lo escuché una vez que decía que los genios dicen cosas obvias, y yo creo que Polya dijo una cosa obvia, ¿ya? Que para resolver problemas esas 4 cosas están presentes. Y los seres humanos hacemos eso cuando tenemos que resolver un problema sin que nadie nos diga. Tratamos de entender lo que tenemos que hacer, buscamos estrategias, nos fallan algunas, nos resultan otras, en algún momento nos damos cuenta que el problema no era el que yo quería resolver o no lo había entendido y vuelvo atrás y en algún momento lo resuelvo y cuando lo resuelvo aprendo y miro hacia adelante o miro hacia atrás de nuevo, mi problema original, y aprendo. Pero eso es absolutamente humano. Eso no lo dijo, o sea, eso no empezó a ser a partir de Polya. Polya dijo una obviedad, porque era un genio. Eso. Gracias. Tenemos una pregunta, que hay
una palabra que no lo logramos entender, y si no logro interpretarla bien, yo le pediría a la persona que la hizo para poder acercarle un micrófono. Es una pregunta para el doctor Sadler. Dice, los sistemas de evaluación, efectividad de la educación deben considerar los planes de desarrollo, pero ahí hay una palabra que no se entiende, naturalista, naturista, no sabemos. Si está la persona en la sala, por favor. ¿Puedo hablar? Naturalmente yo no le voy a hacer la pregunta en inglés al distinguido profesor. Trataría, pero nos demoraríamos un poco en que me entienda. Lo que dice ahí se refiere a su país. Mi mala ortografía quiso decir eso. Pero básicamente cuando él habla de logros, tienen que estar en un contexto que va más allá de la sala de clase, tal vez, más allá del contexto académico, sino que de alguna manera mi pregunta es si debe obedecer a un nivel de logro nacional, y eso se refleja en los planes nacionales de desarrollo de los países, y justamente son los que están desvinculados y por eso estamos como estamos, ¿verdad? En un país dependiente de aspectos de investigación y de trabajo innovador, con un CONICYT un poco débil y con un PIB en la inversión, digamos, nacional muy pobre comparado con los países como Australia y otros países desarrollados. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que Australia está conectado a través de los grandes números de alumnos internacionales que tenemos, básicamente, gran número. Tenemos entre 400.000 y medio millón de alumnos extranjeros en nuestras universidades cada año. Y la gran suma proviene de China e India. Además de esto, el material que yo publico siempre se publica en revistas internacionales, no australianas solamente, y encuentro que hay mayor interés en diferentes tipos de cosas que yo leo o escribo o redacto de países que nunca hubiese adivinado. Por ejemplo, hay un país de la ex Unión Soviética, por ejemplo, en Europa, y muchos son países no angloparlantes, ya que yo no puedo traducir nada en lituano, por ejemplo, pero las personas que leen mis trabajos y corresponden conmigo con las problemas que ellos tienen, porque así es como sé, como conozco las situaciones que están sucediendo en esos países, son bastante similares a las nuestras en cuanto a la educación y la evaluación de educación. Ahora, donde creo que nuestro país realmente tiene una cierta vulnerabilidad, es que creo que estoy jugando de conversaciones que he sostenido con profesores académicos que realizan cursos normales, porque entiendo de toda la presión en la que están debajo, y muchos me dicen que están más o menos presionados en aprobar alumnos que no merecen aprobación en realidad, o que deben pasar, y muchos debiesen redactar en inglés y ni siquiera escriban bien. A veces escriben con la entrada estándar de entrada, sí, pero durante sus programas su capacidad de poder expresarse en inglés disminuye bastante, ya que los otros alumnos con los cuales ellos coexisten, y a veces sí, viven, todos hablan su país nativo, no hablan inglés. Entonces, entiendo que por supuesto es cómodo estar entre personas que hablan el mismo idioma o del mismo país, pero se pierde una oportunidad enorme de estar inmerso en una cultura y la lengua de otra persona o de otra. Y yo creo que si los alumnos extranjeros llegan a Australia para poder obtener una calificación australiana o certificación, que quizás tiene más estado, un estatus que en su propio país, siempre tenemos la obligación de asegurarnos de que nuestros diplomas o calificaciones estén con estándares adecuados. Y con la gran expansión de un sistema de educación superior, nadie está seguro realmente que es igual. Yo creo que personalmente que se ha reducido, que ha caído bastante.
Thank you. We have another question here. Para el doctor Fellmer, que creo que está un poco, se ha contestado en la presentación parte de esto, pero quizás quisiera abordarla y complementar. Dice, ¿se deben dar nociones anticipadas al estudiante o solo guiar para que llegue a su propia solución o resolución? Depende de lo que se quiera hacer. Uno puede explicar cosas, uno puede decir cosas, pero el día que está haciendo resolución de problemas, uno tiene que darle al estudiante un problema que no sepa hacer, para que sea un desafío, y un problema que no sea demasiado difícil para que el desafío lo pueda hacer, y sienta que puede. Y de ahí en adelante el juego es del estudiante, ¿ya? Y la intervención del docente solo si el estudiante lo necesita. Ojalá no tuviera que hacer nada, hasta que los estudiantes, después de un rato, después de ir desarrollando un poco la perseverancia, ojo, ¿ya? El currículo dice una de las actitudes de matemática es la perseverancia, entonces ojalá no intervenir, ¿ya? Ahora, uno no quiere que se haya frustrado, si puso el problema muy difícil, en algún momento tendrá que intervenir, pero la idea es no intervenir, pero eso no significa que en otras oportunidades no lo haga, o sea, el aula de matemática tiene muchas instancias, y el docente va a tener que decir muchas cosas. No es cierto que los estudiantes aprendan por sí mismos. El docente arma todo. Piensen que incluso el ARPA, el profe tiene pensadas las preguntas, tiene pensado cómo va a elegir los niños que van a pasar a discutir. O sea, el profe, la profesora, está en control de todo lo que está pasando, ¿no? Y los estudiantes... Es como cuando uno va al teatro y uno cree lo que está pasando ahí, los estudiantes creen que están descubriendo todo. Pero eso tiene un tremendo valor, porque cuando uno siente eso, uno aprende. Entonces, depende de la circunstancia para terminar la respuesta a la pregunta de quién la hizo. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, y... aprovechando, está el doctor Fellmer dando respuesta, hay una pregunta también que apunta a lo siguiente, dice, el programa ARPA, de acuerdo a lo que usted expuso, es aplicable a todas las edades y en los diferentes contextos. Habla usted de escuela de grumetes, por ejemplo. Esto también puede ser aplicable en la etapa preescolar. ¿Hay estudios publicados acerca de esto? Eso es. No entendí cuando se dijo, puede ser aplicado en... que ha sido aplicado, usted comentó, en la escuela de grumete, entendemos que también en la educación técnica, ¿es aplicable en diferentes edades el programa? Sí, absolutamente. Pero mirémoslo desde el punto de vista siguiente. Los seres humanos somos resolutores de problemas. Entonces, a nivel preescolar, por supuesto que se puede aplicar, ¿ya? A nivel universitario, por supuesto. A nivel de matemáticas superiores, pregúntenle a Ernesto. Él resuelve problemas. Resolver problemas es una cosa muy natural, ¿ya? Que no quiere decir que ocurra solita, ¿ya? Entonces, se puede aplicar en cualquier nivel y en cualquier contexto. Ahora, si hay estudios hechos al respecto, la verdad que no conozco. Pero por ejemplo, a nivel de educación preescolar, hay una tremenda cantidad. Yo no conozco muy bien, pero he estado conversando con una doctora que hace muy poquito terminó su estudio en la Universidad Católica. Ella trabajó sobre resolución de problemas y hay todo un tema de mucha efervescencia de qué tienen que hacer los niños en educación preescolar. Porque por un lado hay una idea de que no son capaces de hacer cosas, porque hay ciertas etapas que tienen que cumplirse con cierta, no sé, pues antes de los 5 no pueden hacer tal cosa, ¿ya? Y eso se ha demostrado que no es cierto. Pero por otro lado hay una línea que apura a los niños a aprender a sumar y a hacer cosas mecánicas, ¿ya? Pero en ese espacio, la resolución de problemas que le hagan sentido a los estudiantes, a los niñitos, digamos, las niñitas, es una cosa extremadamente interesante y que tenga que ver con girar a la izquierda, girar a la derecha, o, de hecho, incluso sumar. Por ejemplo, un juego con niños podría ser unos ositos que no tienen los botones de su chaleco, y son 5 ositos, y resulta que hay 37
o 17 botones, ¿se le puede poner un botón a cada chaleco? Con certeza que los niños van a tomar los botones y van a ponerlos ahí, van a empezar a contar y van a hacer, o sea, pero no una cuestión sistemática, siempre lo van a hacer. Así que entonces, en el caso preescolar y así en los otros niveles, o sea, yo creo que no hay, es porque es muy básico lo que es resolver problemas. ¿Sí? Muchas gracias. No tenemos más preguntas en la mesa, pero quisiéramos aprovechar este espacio y ofrecer el micrófono. Si hubiese alguna pregunta en la sala, levanten la mano para acercar el micrófono. Gracias. Hola. Mi pregunta es para el profesor Patricio. Yo personalmente he estado como ligándome más últimamente al tema de la resolución de problemas. Y tengo como una concepción de que la resolución de problemas es como un medio para conseguir algo, pero también, y lo que me parece más interesante todavía es verlo como que es un fin, que es como donde se le sacaría más provecho. Pero cuando uno intenta como hacerla encajar en un sistema más tradicional, como en el colegio o una institución de educación superior, es básicamente un medio para conseguir otras cosas. No se puede trabajar como un fin en sí mismo. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería la manera más apropiada de evaluar utilizando la resolución de problemas como una metodología? Para aprender matemáticas, por ejemplo, para aprender ciertos contenidos o conceptos matemáticos. Porque en el fondo los alumnos van a practicar y van a aprender estos conceptos resolviendo problemas que tienen relación con estos conceptos, por ejemplo. Pero después, cuando hay que evaluarlos y calificarlos y medirlos, se puede hacer o se debería hacer de la misma forma en la que se entrenaron en el fondo, o hay alguna otra postura al respecto. Gracias. A ver, quiero hacer un comentario sobre la metodología. ¿Ya? De alguna manera, y nosotros a veces también cometemos el error de decir que ARPA es una metodología o que la resolución de problemas es una metodología. Pero en realidad, tocar música en un curso de música no es una metodología. Es lo que hacen los músicos. Que los estudiantes toquen un instrumento, que canten, no es una metodología para aprender música. Es la esencia de la música. Y la resolución de problemas es la esencia de la matemática. Entonces, no es una metodología. Digo, yo lo digo también, no estoy... Pero en realidad, la resolución de problemas es la matemática. Ahora, evidentemente que junto con la resolución de problemas están conceptos y también hay algún tipo de habilidades mecánicas, ¿ya? Que uno puede entrenar, ¿ya? Y eso es importante. Pero el objetivo final de la matemática, o sea, si en una clase de matemática no hay resolución de problemas, no hay matemática. Es como una clase de fútbol donde se juega la pelota. Se aprende de todo, pero menos al fútbol, ¿ya? Entonces, es así de drástico, ¿ya? Entonces, eso primero que nada para entender que la resolución de problemas no es que es una metodología para aprender matemática, es la esencia de la matemática. Ahora, con respecto a tu pregunta, que era más bien el tema de la evaluación, es un tema bien complejo. Incluso, por ejemplo, uno diría, yo tengo una escuela y me encuentro que es súper buena la resolución de problemas porque a los niños les gusta y bueno, etcétera, varias cosas buenas. Entonces, pero profesor, ¿usted haría resolución de problemas todos los días, una vez a la semana, una vez al mes? La respuesta mía sería, no sé, ¿por qué piensan ustedes? Digamos, y como que la decisión va a estar ahí, ¿ya? Porque es súper difícil dar una receta. Lo mismo con la evaluación, depende de lo que uno quiera, digamos, ¿ya? Los profes siempre nos preguntan a nosotros, ¿y cómo evaluamos esto? Y nosotros, de alguna manera, hay que decir que tratamos de decirle honestamente que la verdad que no sabemos cómo evaluarlo. Evaluar habilidad es una cuestión tremendamente difícil. Y ser justo en evaluar habilidad es más difícil todavía. Piensen ustedes en los profesores de educación física, deben saber cómo se evalúa la carrera, digamos. Un niño es bueno para correr y otro niño no es tan bueno para correr. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Siempre saca un 7 el que corre rápido? Entonces es súper complicado. El trabajo en grupo, ¿cómo se evalúa?
Entonces, normalmente nosotros dejamos abierto, cuando nos preguntan, decimos, mira, evalúe como a usted le parezca mejor. ¿Ya? Y si está empezando a trabajar con esto, sigue evaluando como siempre. No se preocupe por ese problema. Porque los estudiantes van a estar más interesados en aprender matemáticas, seguro que van a aprender más. Y si no bajan las notas, si bajan las notas se va a preocuparse, pero si las notas se mantienen igual, usted ya está ganando. Porque los niños tienen otra actitud, aprenden un montón de otras cosas. Y si uno cree que las capacidades, las habilidades cognitivas humanas superiores son superiores, entonces probablemente también ayude a cosas más simples. Entonces, la respuesta es, no sé cómo se hace, pero eso tendrá que verlo cada cual, y uno tiene ideas y puede conversar, digamos, o sea, uno tiene opinión también. Pero cómo hacer eso, claro, por ejemplo, uno dice en la escuela, están trabajando en resolución de problemas, y dice, pero tenemos el CIMSE. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? No sé. Si usted quiere, tráigalo todos los sábados a ejercitar problema de CIMSE, pero no se lo recomiendo. ¿Ya? Vea qué pasa con el CIMSE este año. Vea el próximo año si está haciendo resolución de problemas. Lo más probable es que en algún momento empiece a notarse una actividad distinta en la clase de matemáticas. Y eso tiene que reflejarse en lo... Ahora, también es cierto que si de repente los problemas no son bien elegidos y resolver problemas se pone una cosa entretenida, donde la matemática se empieza a perder, obviamente que la matemática... O sea, son cosas como delicadas, pero no sé cómo responderte. Esa es mi respuesta. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta en la sala? Sí, hola. Mi pregunta es también para el doctor Patricio Felmer. Parte de mi pregunta era justamente cómo calificar cuando se enseña de esta forma en la sala. La otra parte de la pregunta es si existe alguna forma de evaluar cuánto se gana. Sé que es difícil porque se necesitan muchos recursos temporales, monetarios, de personas para poder hacer una evaluación apropiada de si es que cuánto se ha ganado enseñando de esta nueva forma. Pero si en la experiencia personal existe algo que muestre que, no sé, que a algunos estudiantes que usualmente les iba mal, ahora, qué sé yo, les va mejor, o no sé, quizás la cancha se niveló y ya no existen grandes diferencias dentro de la sala, o algo similar, si es que dentro de la experiencia de lo que se ha visto, ¿se podría constatar algo así? Mira, nosotros, como lo dije al principio, somos una iniciativa de investigación y desarrollo. Entonces estamos haciendo investigación y tenemos algunos resultados, por ejemplo, sobre creencia de los docentes, que ya está publicado. Y hay varios artículos que están por publicarse sobre cambios en el aula. Por ejemplo, te cuento que en un año de trabajo los profesores lograron hacer bien el ARPA, pero no cambiaron en nada sus otras clases. Nosotros creíamos que estos artefactos iban a salir volando para las otras clases y también iban a hacer preguntas, problemas desafiantes en las otras clases, pero solamente lo hicieron en las ARPA. ¿Ya? Entonces no es tan fácil cambiar lo que hace el docente, por decirte algo. Lo otro, fíjate que primero voy a contar algo que dijo un profe. Dijo, ahora los chicos no dejan la hoja en blanco. Entonces, ¿qué es eso? Claro, porque cuando uno no sabe hacer el problema, uno no sabe cómo se suman esos números, lo deja en blanco. Ahora, si yo no sé cómo sumar los números, voy a tratar de entender y voy a hacer algo y quizás resuelva el problema. Esa es la actitud de alguien que está expuesto a resolver problemas, a enfrentar situaciones que no sabe resolver. Y entonces hay un estudio que va a salir publicado pronto. Nosotros hicimos, esto fue todo hecho el año 2016, el trabajo y la investigación están saliendo ahora. Tomamos un pretest a los estudiantes que participaron, o sea, a los estudiantes cuyos profesores estaban haciendo el taller con nosotros, al principio del año y al final del año. ¿Ya? Y hicimos una pregunta que era esencialmente la misma, pero en el primero era repartir chocolate y en el segundo era repartir queque. ¿Me entiendes? O sea, era muy parecida. ¿Ya? Y entonces medimos lo que pasó al principio del año y al final del año. Al principio era como abril y al final era como en noviembre, más o menos. Y entonces vimos que mejoraron los resultados. Ahora uno podría decir, bueno, obvio, sí, los niños estuvieron todo un año estudiando. Pero
hay cosas que son interesantes, en ese estudio, cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el número de respuestas correctas aumentó, es que no había grupo control, por eso digo que no hay con qué compararlo, pero el número de respuestas correctas aumentó de una manera muy importante. Pero más que eso, el número de respuestas correctas con algo que te mostraba un razonamiento aumentó de manera muy importante. En el pretest, las respuestas correctas casi todas eran de una persona que sabía cómo se resolvía y lo resolvió. Porque era un problema de reparto, para los niños más chicos eran con números que se podían dividir y para números grandes con fracciones. Era un ejercicio en realidad, no era un problema como... ¿ya? Pero al final del año había muchos niños que tenían un razonamiento que les llevaba a la solución. Por ejemplo, hacían dibujitos de los chocolates, no sé, me explico. O sea, había una mirada distinta a esto. Ahora estamos haciendo un estudio con grupos de control. Ya estamos trabajando en eso y no sé, pues en 2 años más saldrán, digamos, ¿ya? Pero estamos midiendo, tratando de medir efectivamente los cambios y lo que hemos visto hasta ahora es que hay cambio, ¿ya? Creo que eso era... ya. Gracias. Podemos contestar una pregunta más. Acá tenemos una pregunta. Por favor, levante la mano para que se acerque el micrófono. Gracias. Ya que hablaban de situaciones interdisciplinarias entre escuelas, hay un problema en matemática, el problema de Dido. Es el problema de los isoperímetros que se estudia, que aparece en la Eneida. Que si usted lo plantea como pionero en la sala de clases, usted toma el curso de literatura, el curso de historia y de idioma. Es un problema clásico que tiene muchos años, desde la época de Virgilio. La fundación de Cartago, ¿no? El problema de los isoperímetros que más tarde se resuelve en el siglo XIX, en forma más concreta. Pero la reina Dido lo hizo con un pedazo de cuero de buey, construyó un semicírculo, y eso es la idea de la fundación de Cartago. Es un importante problema en matemática. Dido, y el libro se llama La Eneida. Ahí aparece. Hay interesantes problemas que se puede plantear con un hilo y haciendo figuras geométricas. ¿Cuál es el problema que se plantea, dado un perímetro, encontrar el área máxima? Y los chicos pueden dar, hay muchas equivocaciones hasta que uno puede contar la historia, digamos. Muy bien, agradecemos las preguntas y los comentarios que todos ustedes han hecho. Agradecemos su participación y su asistencia.